Si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de que nosotros somos expertos en las distracciones. Jesús está hablándole acerca de esperar el Espíritu Santo que los va a equipar para cumplir la misión con poder, para ser testigos. Y en medio de esa conversación, Jesús está mirando la misión, está diciendo: ustedes no deben hacer nada solo, deben recibir la fortaleza y el poder del Espíritu Santo. Él está entrenando a sus discípulos para empezar la misión y ellos se desvían completamente del tema y dicen: bueno, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y eso nos pasa a nosotros. Recuerden que estuvimos hablando cómo a veces circunstancias, temas, curiosidades personales, necesidades personales, a veces tentaciones y luchas con la carne nos mueven del enfoque de la misión. Nosotros estamos aquí todavía en la tierra y no en el cielo porque tenemos un propósito que cumplir. Piensen en esto: si ya nuestros pecados fueron perdonados, si ya nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, si nuestra vida eterna está segura en Cristo, ¿por qué no estamos en el cielo? Porque ya no estamos en el cielo. Porque hay algo que nos corresponde hacer mientras esperamos nuestra casa en el cielo. Y eso se llama misión. Entonces, Jesús los reenfoca y le dice: ustedes no deben preocuparse por la restauración del reino de Israel físico, por el lugar del Israel físico entre las naciones del mundo. Ustedes no deben enfocarse por los reinos de esta tierra. Ustedes están siendo parte de la construcción de un reino que es espiritual. Y a veces nosotros debemos escuchar del Señor lo mismo: no te enfoques en las cosas terrenales, no te enfoques en estas preocupaciones personales, enfócate en esto que es más importante, y es tu misión. Y una vez más, Él retoma el tema de la misión y una vez más lo hace diciendo: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En la semana pasada nosotros estuvimos hablando de que una de las habilidades principales que nos ofrece la ayuda del Espíritu Santo es la capacidad de hablar en el nombre de Jesús. ¿Ustedes recuerdan qué significa un testigo? Eso lo hablamos cuando dimos el entrenamiento de evangelismo. ¿Qué es un testigo? Es que estuvo en el lugar y fue testigo. Okay. Alguien que estuvo en un lugar de los hechos y tuvo una experiencia de primera mano, pero no se queda allí. Para llegar a ser testigo, tiene que contar. Tiene un deber con la verdad por haber sido expuesto a esa experiencia de primera mano. Entonces, ellos habían sido expuestos a un hecho. ¿Cuál es el hecho que ellos habían sido expuestos? ¿Cuál es la experiencia que ellos habían tenido de primera mano? Toda la vida de Jesucristo. Conocer a Jesús durante toda la vida de Jesús. ¿Qué más? La muerte. Su muerte, resurrección. ¿Qué más? Ascensión. La ascensión, pronto lo van a hacer testigos de eso también. ¿Qué más? Y de sus enseñanzas. Entonces, recuerden cómo en Primera de Juan, en el capítulo 1, los primeros versículos, Juan dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida estaba en Dios y la vida se nos manifestó. Es tremendo. Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. Quien vio a Jesús, quien escuchó a Jesús, quien tocó y abrazó a Jesús, estaba tocando, viendo y escuchando al mismo Dios entre nosotros. Por eso es la maravilla del Evangelio de Juan, que en el capítulo 1, versículo 14, dice que a Dios nadie lo vio jamás. Adán y Eva lo vieron. Moisés vio la espalda de una sombra así que pasaba, pero a Dios nadie lo vio jamás. Porque no hay quien viese a Dios y quedara vivo, producto del pecado en el hombre. Sin embargo, Dios hizo para sí un cuerpo humano. Jesús de Nazaret era Dios, plenamente Dios, humano, habitando un cuerpo humano. Él se hizo para sí una casa, así como en el templo
estaba la gloria de Dios, y en el tabernáculo, durante el camino en el desierto, estaba la presencia de Dios. Dios hizo para sí ahora no un templo, no un tent de pieles de animales, sino que se hizo para sí un cuerpo humano. Y toda la plenitud de la gloria de Dios estaba residiendo en ese cuerpo humano, en Jesús de Nazaret. Y ellos fueron testigos de esa encarnación del Dios vivo. Le vieron vivir, le tocaron, le palparon, ellos tuvieron una experiencia de primera mano. Y ahora ellos tenían el deber de decir la verdad. Ellos no tenían que crear un mensaje, no tenían que estudiar un sermón. Ellos no tenían que buscar libros de consulta, un comentario o ir a un seminario. Ellos simplemente tenían que decir lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que habían experimentado. Era narrar. Es como si usted fuera a unas vacaciones y cuando regreses tú no tienes que decir, déjame revisar mis notas de las vacaciones. Tú no haces eso. ¿Verdad que no? Tú pasas un fin de semana increíble donde pasaron cosas muy buenas y tú no dices, déjame tomar nota porque se me ha olvidado. Punto 1, el viaje. Punto 2, no necesitas eso. Simplemente tú estás lleno de ese gozo, de esa experiencia, y cuando tienes a alguien de confianza que quiere compartir tu alegría, te sientas y empiezas a hablar. Y hay personas que hay que darle con un bate para que se callen, ¿no? Porque habla y habla y habla. No, que fui a Disney, no, que cumplí 19 años, imagínate, y un globo grande amarillo. Entonces, porque está lleno de todo eso. Eso es como una persona cualquiera. Como cualquiera, sí, cualquiera. Entonces, nosotros vemos que Jesús está diciendo, muchachos, ustedes van a ser mis testigos. De lo que ustedes han experimentado, van a recibir el Espíritu Santo y Él les va a dar un poder para que ustedes puedan hacer fielmente la tarea. Esa tarea deberían cumplirla progresivamente. Ese sería, como que ella leyó, Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Jesús mismo le había dicho en Mateo 28, 20, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese fin del mundo, uno puede decir, bueno, hasta que el mundo se acabe en términos cronológicos de tiempo, es decir, hasta el fin de los tiempos, pero también hasta el fin del mundo, es decir, hasta lo último de la tierra. En Lucas, creo que capítulo 21, o 21, 22, o 22, 21, algo así, puedo equivocarme ahora, Jesús dice, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, en todo el mundo, a todas las criaturas. Entonces vendrá el fin. Es decir, que el programa de la misión de la iglesia siempre ha sido expandirse. Vencer todas las barreras de idioma, de raza, de cultura, de economía, vencer todas las barreras y alcanzar a todas las personas. El evangelio tiene un carácter universal. Por eso el evangelio siempre dice, para que todo aquel que en él cree. O Jesús también dice, cualquiera que quiere venir en pos de mí. Cualquiera que quiera venir en pos de mí. Cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Es decir, que el evangelio está abierto, la puerta del evangelio está abierta. Y aquellos que tienen curiosidad por los temas apocalípticos, aquí les voy a dar una viñeta, una nota. En el capítulo 21 de Apocalipsis hay una visión de una gran ciudad. Esa ciudad, se lo voy a decir así rapidito, para dejarlo con ganas. Esa ciudad es la Nueva Jerusalén. Al mismo tiempo, esa Nueva Jerusalén es la esposa de Cristo. Y al mismo tiempo, entonces, esa ciudad, Nueva Jerusalén y esposa de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Está construida en forma de cuadrado con 3 puertas para cada sentido geográfico. Interesante. 3 al este, 3 al oeste, 3 al norte y 3 al sur. Y el total son 12 puertas. Lo que nos está hablando, entre otras cosas, el carácter universal del evangelio y de la iglesia.
¿Por qué? Porque esas puertas, por supuesto, están abiertas para que de todos los sentidos geográficos, de todos los puntos cardinales de la tierra, vengan personas a Jesucristo. Y es una imagen de la universalidad de la iglesia. Entonces, si nosotros vemos nuestros rostros ahora, nos podemos dar cuenta que aquí hay matices de todas las razas, de todas las mezclas posibles. Nacionalidades, gracias a Dios estamos aquí, venciendo razas, venciendo lenguaje, venciendo historias, sistemas políticos, de todo lugar Dios ha tomado para sí pueblo. Gloria al Señor. Pero todo eso comenzó aquí. Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea y lo último de la tierra. Y como decía Justin, que recuerdo muy bien, en la introducción del libro de los Hechos, está comenzando el Evangelio allí en Jerusalén, pero el libro de los Hechos, ¿dónde termina, Justin? En Roma, que es la cabeza del imperio del tiempo de Pablo. Y eso habla del progreso del Evangelio hasta el punto más alto, hasta la cabeza de los imperios de la tierra. Y nosotros sabemos por el cristianismo que años después el Evangelio venció al imperio romano. El imperio romano no podía ya contener el avance del reino, el avance del cristianismo, y entonces de una manera estratégica adoptó el cristianismo como religión de Estado. ¿Tiene sentido para ustedes lo que estoy diciendo? Entonces ya no me voy a oponer a ustedes, sino que ahora ustedes van a ser la iglesia que representa al Estado. Y la absorbió. En vez de combatirla, la absorbió. Y eso trajo la corrupción de la iglesia. Porque la iglesia fue avanzando, la iglesia fue creciendo, la iglesia fue venciendo todos los sistemas humanos hasta que, por comodidad, se filió con el Estado. Y empezó a respetar los intereses del Estado. Y empezó a conceder principios espirituales por tal de no tener persecución. Entonces, surgieron dos ramas del cristianismo. Un cristianismo institucional que respondía y respetaba los intereses del Estado, y un cristianismo que seguía perseguido, tanto por el Estado como por la iglesia institucional, que derivó en ser el catolicismo. Pero todo comenzó aquí, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, cuando Jesús ha dicho estas cosas, y habiendo dicho estas cosas, ya el fin del programa, del avance, de la misión de la iglesia, él ya se le acabó todo lo que tenía que decir. Todo lo que le había sido concedido para delegar, para instruir, para entrenar, ahora sí llegó el fin de su ministerio. Y dice estos versículos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, en presencia de sus propios ojos, de esos que estaban allí presentes, fue alzado y lo recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Pensemos en estos momentos. En otra ocasión en el Evangelio ustedes vieron aparecer una nube. ¿En dónde? En Egipto, cuando estaban protegiendo los bebés. Muy bien, como parte de la presencia de Dios en Egipto. ¿En qué otro lugar? En los Evangelios. Nube. Apareció Elías y Moisés. Cuando ellos subieron al monte para tener ese tiempo con Jesús, Pedro, Juan y Jacob, la transfiguración, Jesús se transfiguró, es decir, su cuerpo, que contenía esa gloria divina, de pronto cambió de matiz y dejó ver toda la gloria y parte de la majestad de Dios mismo encarnado. La transformación de Jesús, la revelación del carácter, de la propia naturaleza de Jesús, allí en el monte santo, delante de Pedro, Juan y Jacob, fue tal que traspasó no solamente la naturaleza y cómo ellos le veían la piel, sino que también hasta su propia ropa cambió de gloria. Dice Marcos que sus ropas se volvieron tan blanca que no había lavador en todo Israel que pudiera poner una ropa tan blanca y resplandeciente.
Entonces, cuando ellos estaban en medio de esa experiencia, dice que descendió sobre ellos una nube que ocultó a Jesús de sus ojos. Y escucharon una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, en Hechos capítulo 1, no es una nube la que desciende para ocultarlo de sus ojos, sino que Jesús es ascendido, es subido a los cielos. Debemos llamar, a ver si está aquí subrayado o no, ha sido tomado. Y aquí le dice, le recibió una nube, fue alzado, y aquí dice, ha sido tomado. Es una acción pasiva, es decir, como la Biblia fue tomada. No es que la Biblia se levantó, sino que le fue tomada, recibió la acción. Es un verbo pasivo. Entonces, Jesús está siendo alzado. No es que Él subió, sino que está siendo alzado. Está siendo levantado. Ahora, ¿quién está levantando a Jesús? ¿Quién está exaltando a Jesús? El Padre. Y el hecho de que la nube no esté bajando, sino que Él esté siendo levantado, que Él esté siendo recibido, es por el Padre, aunque ahí no lo mencione. Y es una de las formas en que Dios está acuñando el honor de su Hijo. Allí está comenzando la exaltación de Cristo, el premio de haber vivido la vida que vivió, de haber muerto y resucitado, de haber cumplido perfectamente la voluntad del Padre. Allí comienza la glorificación, la exaltación, la honra que el Padre le va a dar a su Hijo. Allí comienza. Y veamos esto. Vamos a leer estos versículos. Y en todos ellos, subrayen, noten lo que el Padre está haciendo por el Hijo. Vamos a leer Efesios 1, 18 y 23. Busquen Efesios 1, 18 al 23. Este es un pasaje que me encanta. Esta lección me encanta, así que vamos a disfrutarla. Efesios 1, 18 al 23. Díganme lo que hace el Padre por el Hijo. ¿Cuáles son las acciones que realiza el Padre? ¿Lo tienen? Díganme, lo primero que viene ahí. Efesios 1, 18 al 23. Resucitando de los muertos. Lo resucitó de los muertos. Fíjense en cada una de estas cosas. No está diciendo que Jesús resucitó. Lo que está diciendo es que el Padre lo resucitó. ¿Qué más dice? Lo sentó a la mano derecha. Sentó a su mano derecha. En el lugar celestial. Que lo sentó a su mano derecha en los lugares celestiales. Yo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces el Padre sometió todas las cosas bajo la autoridad y el poder de Cristo. Pensemos en esto. Primero, ¿por qué el Padre resucita a su Hijo Jesús? ¿Por qué lo hace? Para demostrar que su sacrificio fue aceptado. Porque murió siendo inocente en lugar nuestro. Y es la muestra que Jesús hizo un sacrificio que el Padre acepta. El Padre no puede dejar al Hijo inocente, muerto, sino que Él, por su justicia, por amor a su gloria, a su propio nombre, Él lo levanta de entre los muertos. El Padre es quien resucita al Hijo. Ese acto ya es un acto en que Dios está honrando al Hijo, validando al Hijo, glorificando al Hijo. El Padre mismo está dándole gloria al Hijo. El hecho de que lo esté sentando en los lugares celestiales a su mano derecha, todo lo que aparezca en la Biblia de mano derecha, es muestra de favor.
de favor, de ayuda, de bendición. Entonces, al sentarlo a su mano derecha está diciendo, yo le favorezco. Y al hecho de sentarse, tenemos que pensar en el cielo, en todo el mundo espiritual de una manera, es decir, cada vez que en la Biblia nos hablan de términos tan concretos como estos, humanos, para hablarnos de cosas espirituales, tenemos que ver cuál es el punto que nos están enseñando. Porque no podemos pensar el cielo como la tierra. Y que Dios, si es espíritu, ¿cómo es que se sienta? Y si Dios, que está en todo lugar, ¿cómo puede decir que está en un trono, que está en un lugar determinado? ¿Me sigo? ¿Me sigue, no? Si Dios está en todo lugar, ¿de qué tamaño es el trono? Y si Dios es espíritu, ¿cómo puede sentarse si no tiene cuerpo? Porque el Padre. Entonces, cuando ella está diciendo que lo sentó al lado del trono de Dios, que se sentó, está hablando de que le está dando poder y autoridad. Quienes se sientan entre la multitud es el rey. Es el rey. Y entonces dice que él, el Padre, sujetó debajo de los pies de Jesús todo principado, toda autoridad, es decir, todo demonio, todo ángel, todo ser vivo, toda la creación, lo puso bajo la autoridad de Jesús. Con razón Jesús, conociendo esto, cuando se presentó donde estaban sus discípulos, le dijo, toda autoridad me ha sido dada. Es decir, yo no la usurpé, yo no la conquisté, yo no la arrebaté, me ha sido dada. ¿Quién se la dio? Una vez más, el Padre. En todo esto, deleitémonos en esta gran verdad. El Padre, el Dios que está sobre todo, está honrando a su Hijo. Está exaltándolo. Está poniéndolo en el punto más alto de la creación. Para que todos nosotros hagamos exactamente lo mismo. Si el Dios Todopoderoso honra a su Hijo Jesucristo, nosotros deberíamos hacerlo más y más y más y más y más cada día. Declarándolo sobre todo Señor de nuestra vida. Es sorprendente para mí. Y Jesús dejó una misión que realizar mientras Él regresa. Mientras Él regresa. Jesús está siendo ascendido a los cielos y dice así, que se le aparecieron dos hombres, dos varones en vestiduras blancas. ¿Entiendes? Esos varones como ángeles. Ángeles que dijeron, Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Parece que los discípulos vieron ascender a Jesús, la nube que lo cubrió de sus ojos, y ellos se quedaron ahí como... ¿Y ahora qué? ¿De qué estábamos hablando? ¿Dónde nos quedamos? ¿Y dónde nos quedamos? ¿Y ahora? Vamos a quedarnos aquí a ver si a lo mejor regresa. ¿Y ahora? Ya se acabó, ¿y ahora? Entonces los ángeles están diciendo, ¿por qué están mirando al cielo? ¿De qué estaban hablando? No estaban hablando de cumplir una misión, de ser testigos, de recibir el Espíritu Santo, ¿por qué están mirando si ya todo está dicho? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No mirar al cielo. Por más instrucciones, lo que tiene que hacer es hacerlo. Cumplir la misión. Hacer discípulos. Ser testigo. Predicar el Evangelio en todas las naciones. Háganlo. Cuando reciban el poder del Espíritu Santo. Y nosotros podemos pensar lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia estamos mirando al cielo? Como si necesitamos una nueva revelación, que se levante un nuevo maestro, que se añada un nuevo libro a la Biblia, que se nos escriba con el vuelo de un avión lo que tenemos que hacer entre las nubes. Nuestro pan diario. Entonces, ya está dicho. No necesitamos una nueva comisión para ser discípulos porque la misión ha sido dada. Las órdenes no han cambiado. Y entonces dice, ese mismo Jesús, este mismo Jesús,
que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y ahí nos está diciendo de manera muy sencilla que ese Jesús, ese mismo Jesús, de la misma manera que subió al cielo, así mismo va a regresar. Así físicamente, así que todo ojo lo verá, así que vendrá entre nubes, así como mismo fue, regresará. Y entre su ascensión y su retorno nos queda a nosotros espacio para solo cumplir misión como iglesia. Esa es la razón que nos justifica en esta tierra, el cumplir la misión. Veamos esto desde la perspectiva de una parábola del mismo Señor Jesús. ¿Ok? Vamos a buscar aquí Lucas 19. ¿Por qué se me va el tiempo aquí tan rápido? Lucas 19, del 11 al 27. Si pusiéramos ese pasaje aquí, paralelo con este, quiero que ustedes me digan, ¿a quién compararemos con el rey? ¿Quién es el rey? Si ponemos la parábola aquí, ¿quién es el rey? Ajá. En este caso específicamente, Cristo, ¿no? Cristo. ¿Qué es lo que tenía que hacer este señor, el señor de esta parábola? No. De recibir un reino. Ok. Ese reino, si lo comparamos con Cristo, es recibir autoridad, recibir gloria, recibir el reino. Entonces, Jesús es exaltado y glorificado como rey, recibir un reino como rey. Él ascendió a los cielos. Ahora, ¿quiénes son los siervos? Para ponerlo aquí, ¿quiénes serían los siervos de ese rey? Aquí en esta historia, ¿con quién lo compararíamos? Los apóstoles, los discípulos. Ahora, ¿cuál era la tarea de los siervos en la parábola? ¿Qué es lo que tenían que hacer los siervos en la parábola? Eli, ¿qué tú crees? ¿Qué tenían que hacer los siervos? Cuidar la riqueza. Ellos tomaron dinero, minas, es una inversión. Y esa inversión, ese capital, ese dinero, tenían que, Cuidado. bueno, tenían que cuidarlo, simplemente invertirlo, multiplicarlo, buscar intereses, aumentar los intereses. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los discípulos? Multiplicarse, aumentar los intereses del reino. No es simplemente keep it, guardarlo, sino es multiplicarlo, que avance el reino, que se multiplique el reino. Ahora, hubo allí un siervo que fue irresponsable, pero también irresponsable porque tenía miedo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo guardó. ¿Y cuál fue su justificación? ¿Por qué? ¿Qué pensaba él cuando lo guardó? No quería perderlo. No quería perderlo. ¿Qué es lo que estaba pensando él? ¿Qué es lo que él pensaba acerca de su rey, de su señor? Que tú eres un hombre severo, que tú tomas donde no sembraste, que tú eres muy exigente. Y porque tú eres muy exigente, entonces yo lo guardé. Aquí toma lo que es tuyo. Toma lo que es tuyo, lo que te pertenece. Ahora, ¿ustedes creen que ese siervo conocía a su señor? Yo sabía que tú eres hombre severo. ¿Ustedes creen que lo conocía? No creo que lo conocía adecuadamente. Porque dice el Señor que no hay quien se justifique a sí mismo delante del Señor. Dice, si tú sabes que yo era hombre severo, al menos pensando en mi interés, tú lo hubieras puesto en el banco, y al ponerlo en el banco hubiera ganado, mínimo, pero hubiera ganado algo. Así que por tus propias palabras te juzgo. Dame esa mina, eso que te di, se lo voy a dar a aquel que tiene más. Ahora,
cuando nosotros vemos que el rey regresa, aquí lo podemos comparar a la segunda venida de Cristo. Ese propio Jesús que subió al cielo, así mismo vendrá como el Señor de la mina. Tú puedes pensar que Él no regresa, tú puedes pensar que Él se demora, pero puedes estar seguro. He's coming. Él viene, Él ya está en camino. De hecho, cuando Él habla de su retorno, Jesús habla de su retorno, Él está hablando siempre en todos estos versículos que Él viene, He's coming soon. Él viene pronto. Él está ansioso por regresar por su iglesia. Él está ansioso por ponerle fin a la historia. Él quiere acabar con la justicia del mundo. Él quiere redimir a sus santos. Él quiere premiar la fe de sus hijos. Él quiere rescatar a sus hijos de este mundo maligno y perverso. Él quiere ya terminar toda la historia. Pero Él está esperando pacientemente está esperando solo que las personas se arrepientan. Si Cristo no ha venido, es por su paciencia, concediendo gracia y misericordia para que las personas se arrepientan. Y las personas se van a arrepentir y las personas se van a salvar si nosotros somos diligentes y responsables en predicar el Evangelio. Entonces, cuando Jesús dice que Él no retarda su promesa y que es paciente para con todos, para que se arrepientan, al mismo tiempo está dando paciencia para la iglesia, para que cumpla también su misión a fin de que la mayoría de las personas escuchen el Evangelio y tengan oportunidad de arrepentimiento. Entonces, cuando Jesús regrese, igual que el Señor de la parábola, Él va a pedir cuentas. Créame esto. Jesús no le está diciendo esa parábola a sus discípulos por simplemente entretenerlos. Él está usando esa historia para decirle, yo estoy dejándole en sus manos los intereses de mi reino. Ustedes tienen que multiplicando discípulos. Y yo voy a regresar. Y yo voy a ver lo que hicieron con mi reino. Con la misión que yo le di. Y todos daremos cuenta del cumplimiento o no de nuestra misión de hacer discípulos, según los dones y la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Todos daremos cuenta. Al que nos dio muchas oportunidades y mucha influencia, o aquellos que no tenemos tanta. Pero todos debemos ser responsables con lo que sí sabemos y lo que sí podemos hacer. Jesús no te va a pedir cuenta por algo que tú no sabes, o que algo que tú no puedes, o que no te dio la habilidad para hacer. Eso que ya sabes hacer, eso que ya puedes hacer, aunque tú lo veas pequeño e insignificante, sobre eso Él te va a pedir cuenta. De manera que nadie tiene justificación para no hacer lo que está llamado a hacer. Ahora, lo extraordinario y sorprendente para mí en esta parábola es esa nota final que yo subrayé. Jesús, si es el Señor de esa historia, si es el Rey de esa historia, mira lo que dice el Rey de esa historia. Lo vuelvo a decir. But those enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in front of me. Entonces, ese es Jesús que está diciendo, y aquellos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlo y mátenlo delante de mí. Son de esos pasajes, esos versículos que tú dices, ese no es el Dios que yo conozco. Y actually, no lo conoces. Cuando tu concepto de Dios no está en concordancia con lo que dice la Biblia, ¿quién está equivocado? ¿La Biblia? Nosotros. ¿O nosotros? Debemos saber, hermano, que ese Jesús, ese joven,
de Nazaret, que es lleno de gracia, de misericordia y de amor, también es juez de toda la tierra. Y un día daremos cuenta ante ese juez de nuestras vidas y de la misión que debemos cumplir con ella. Y déjame decirle, para que nos llene también de compasión, aquellas personas que no quieren que Jesús sea rey sobre ellos, cuando vengan delante de Jesús, lo único que tienen delante de ellos es la expectativa del juicio, de la ira justa de Dios sobre su vida. Es el castigo eterno lo que le tiene delante. Entonces, mientras estamos aquí, debemos llenarnos de compasión y de misericordia por aquellas personas que lo que le están esperando es ese momento donde no van a recibir gracia, donde no van a recibir misericordia, porque el tiempo para acercarse a esa gracia y misericordia ya habrá pasado. Y nosotros debemos, movidos por el Espíritu Santo, predicar el Evangelio mientras aún haya tiempo. Amén. Por eso debemos vivir nuestra vida cristiana en misión, con la expectativa del regreso pronto de Cristo, para ser responsable con lo que se nos ha concedido, porque daremos cuenta, y para llenarnos de compasión por los que están perdidos, porque ellos darán cuenta. Vamos a leer, para terminar ya, estos versículos. Vamos a leer nada más los de Apocalipsis, y con eso vamos a terminar. Si quieren pueden tomar una foto o tomar nota de esos versículos y lo leen después, pero vamos a leer los de Apocalipsis. 3:11. El que lo tenga lo lea. I'm coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. Ok. De aquí yo vengo pronto. Retiene lo que tú tienes para que nadie robe tu corona. Entonces es un llamado a la perseverancia, a la constancia. ¿Qué más? 16:15. 16, 15. I know your works, you're neither cold nor hot, or that you were either cold or hot, so because you're lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out. 16, Chapter 16. 16, 15. Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake, keeping his garments on, that he may not go about naked and be seen exposed. Ahí sí no entendí ni papá. Dímelo en español. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Una vez más, tiene que ver con este versículo de aquí, de que en su venida no salgamos avergonzados, para que tengan sus ropas. ¿Qué ustedes creen que consiste en las ropas? En ese versículo. Para que tengan sus ropas, vestidos bien y no estén desnudos, avergonzados. ¿Han escuchado la frase en el Nuevo Testamento que dice Pablo, vestidos del Señor Jesús? O desechando toda ropa de inmundicia, vestidos del nuevo hombre. ¿No recuerdan eso en Efesios, Colosenses? ¿Qué significa la ropa? ¿Recuerdan el estudio que dimos en Zoom de Zacarías capítulo 3? Que a Zacarías la visión tenía ropas inmundas y Dios dice, cámbiales las ropas y dale ropas sagradas, ropas limpias. ¿Qué significa la ropa? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo te presentas? Entonces, tus ropas en la Biblia es tu vida misma. Ropas blancas, como la de Jesús en la transfiguración, es una vida santa. O no tener ropa, o tener ropa sucia, es una vida que no ha sido lavada por la sangre de Cristo. Entonces allí está diciendo que cuando venga Cristo nos halle con ropas. Recuerden también en Mateo capítulo 25, en las bodas, las vírgenes estaban ataviadas, estaban vestidas, preparadas para el regreso
del novio. Entonces, nosotros debemos estar preparados con una vida santa, esperando que el regreso de Cristo. Vamos a leer 22:7. And behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy of this book. Entonces, bienaventurados los que guardan la profecía y la palabra de Dios. El 12, the same chapter. 12. Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. Y cuando Él regresa, viene para premiar y pagar nuestras buenas obras. Y el 20 final. Ok, go ahead. He who testifies to these things says, surely I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. Y allí hay una respuesta ahora de su iglesia. Dice, aquí yo vengo pronto, y la iglesia que dice, amén. Ven pronto, Señor Jesús. Porque nosotros no vamos a huir avergonzados, nosotros no vamos a huir temerosos, nosotros no vivimos una vida cristiana con miedo del retorno de Cristo. Nosotros simplemente amamos al Señor Jesús aunque no lo hemos visto y nos gozamos con su regreso. Y como una novia está ansiando el día de casarse para finalmente consolidar el compromiso de su amor, así la iglesia ahora está en una etapa de noviazgo con Jesús, noviando con Jesús, mientras Él regresa. Pero nosotros esperamos la consumación de nuestra relación de amor, y esa es una eternidad con Dios en nuestro hogar en el cielo. A Él sea toda la gloria. Así que mientras Cristo regrese, cumplamos nuestra misión. ¿Algo que quieran añadir? Estamos en tiempo, justo a tiempo. Lo que yo estoy pensando, deberíamos ser asustados como cuando Él nos cuenta en el libro de la vida. Eso es lo que yo tengo un poquito de temor. Repíteme. Cuando ya vamos arriba y vas a contar todo lo que hicimos, debemos estar asustados cuando Él nos cuenta todas las cosas que no hicimos bien. ¿Me preguntas? Sí. ¿Qué tú crees? Yo creo que no, pero es que hay gente que, por ejemplo, tenemos la oportunidad de hablar de Jesucristo, pero no lo hicimos por temor. Y ya está en la lista de Dios. One more. ¿Qué ustedes creen acerca de eso? Sacó corredor. Le escribí el nombre a zapato, eso. ¿Qué ustedes creen acerca? ¿Qué tú crees acerca de eso, Josh? De lo que dice Stanley. No sé. Bueno. Yo creo que yes and no. That you should be. Why yes? No, that yes, you should be like a little bit concerned about it. Okay. Why? Porque depending on if your name is written in the book of life, is Are you sure? what? If your name is right there, Oh, está escrito allá. ¿Estás seguro? No. Estamos hablando de cosas diferentes, pero tú lo mencionaste también. ¿Pero estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Yes and no. No, because that makes. ¿Por qué tú estás seguro? Y porque, vamos a perdóname, Stanley, un tema. Yo estoy seguro y no seguro porque también somos pecadores y no. we don't- Por eso no estás seguro. Yeah. Because you're sin. Exacto, nosotros somos pecadores y pecamos todos los días y we're not worthy You are not worthy. to have our names No. written in the So- book of life. ¿Y algún día tú serás worthy? Oh, ¿verdad? No. Entonces estás perdido. No, I'm saying que nunca, we're never gonna be, Worthy? yeah, like, I'm holy. bueno, Entonces, ¿estás perdido? yeah. Yes. Qué bueno. Entonces, ¿qué lado de seguridad tú tienes que vas al cielo? No, yeah, I'm sure que voy al cielo, claro, por la gracia. Por la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Estás seguro que está en el libro? Yeah. Por la gracia de Dios. ¿Por qué tú estás seguro de que estás en el libro? Oh, yeah. Go ahead. Sí, no, yo te entiendo. Tú estás bien. Sí, Tú estás bien, sigue.
¿Por qué tú estás seguro que estás en el libro? Bueno, porque yo aceptaba a Jesucristo como Salvador. Tú creíste lo que Jesús hizo por ti. Of course. ¿Sí? Yeah. Entonces, ¿tú vas al cielo por lo que tú hiciste o tú vas al cielo por lo que Él hizo? Por lo que él hizo, claro. Yeah. Entonces, Si no, ¿para qué estoy aquí? Entonces estás en el libro. Estás en el libro. tú estás en el libro. Y entonces ya. ¿Sabes el libro? Estás en el libro. Mientras estés en el libro, tú estarás en el libro. ¿Tú crees que inventó esa página? Entonces, debemos temer a que Dios abra los libros y lea nuestros pecados. Oh, No, pero es que lo que yo pienso es cuando estoy allá arriba, de frente de él, sabemos cuánto somos basura finalmente. Ujú. Cuando estamos de frente de él, sabemos que no merecemos nada y yo voy a sentir tanta cosa ahí. Seguro. Ya, sí. Yo sé que yo estoy justificado por la gracia de Dios, Él es mi abogado. Cualquier cosa que yo hago estoy salvo por la gracia, pero cuando estás arriba tú ves cuánto tú no mereces nada. Así es. Allá tú vas a sentirse tanta de frente a él. Wow. Sí, seguro que sí. Ahora, vamos a rendir cuentas de nuestra vida. yes, yes. Of course. Pero si tus pecados ya fueron perdonados, ¿qué va a ser juzgado? Lo que hicimos. Lo que tú hiciste, pero todo lo que hiciste. Con lo que hicimos con Todo lo que has hecho en el con mundo. lo que invertí, ¿qué hicimos con eso? Maybe it's O sea, esa es la pregunta que tú hiciste con lo que tú La tienes. Biblia habla Esa es una parte del juicio, sí, que tú hiciste con lo eso, pero el resultado de ese juicio, ¿cuál va a ser? La Biblia habla de coronas también, o sea que hasta cierto punto no es que uno esté esperando que mi corona sea de diamante con esmeralda y con rubí, pero hacer una corona. sí va a haber cierto juicio y aquellas personas que todo lo que les fue dado lo usaron en la mayor parte para el beneficio de la obra, para el rendimiento de la obra, para The right way. en todas las formas que Dios le dio la oportunidad y ellos la utilizaron. Esa persona va a tener un galardón, esa persona va a tener un reward mayor que la persona que no lo hizo. Ahora, ¿cómo es ese reward? ¿Qué verdaderamente significa eso? I mean, we're in heaven. Ahora, Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, es decir, que va a premiar de alguna forma. Bueno, si vamos a hacer la gracia esta que hicimos en el estudio romano, donde metíamos las preguntas más locas que hay en la clase, hay jerarquía en el cielo. Sí la hay. Sí la hay. Yeah. Sí la bueno, hay. empezando Me que no refiero- vamos a hacer igual que Jesús. Me refiero entre. Moisés. Entre creyentes, sí la hay. Sí la hay. Ni creo que me vayan a Hay poner diferencias. al lado Pero de miren, Moisés, miren, hermano. miren. El resultado, porque esto es una buena pregunta, ¿cuál es el resultado del juicio? Si hablamos en términos técnicos, ya no lo terminamos, quien quiera ahí se puede decir. En términos técnicos de la teología divide el juicio en dos partes: juicio de condenación y juicio para premio. Entonces, ¿cuál es el juicio de condenación? La Biblia dice que los que no creen en Cristo ya han sido juzgados, ya están bajo la ira de Dios. Y si no se vuelven a Cristo y se arrepienten de sus pecados, ya ellos han decidido su destino eterno. Ya, no es que van a esperar, sino ya. Simplemente en la eternidad va a definirse, a concretarse, a realizarse lo que ya está definido desde No, y a aquí. realizarse Porque eternamente. eternamente, sin remedio, porque al final nuestra eternidad se decide aquí y ahora. Entonces, pero el juicio para premio es el juicio de los creyentes. Es que sí vamos a rendir cuenta. Ahora, ¿cómo va a ser? No sé. No creo que Jesús esté uno por uno en línea. Próximo. ¿Sabe qué, Stanley? Aquel día en que el Señor puso en tu corazón que invitaras a Darwin a almorzar y no lo hiciste, ese día perdiste bendiciones. Así que Lo siento. menos 10. Te damos Menos en el 10. Y todo el mundo, ficho ¡oh! Stanley, ¡oh! ¡Qué tamaño! En el plan B decía, ¡Wow! Stanley, no es fácil. Stanley me invitó a almorzar hoy. Está- Pero iba a ver a Rick hoy. Algo que a mí me había
siempre preocupado es como que si hay galardones, entonces habrá competencia y entonces lo que me viene Voy ahí ahora, es voy que ahí ahora, voy ahí I'm a ahora. very competitive person. So, No, escucha, no sabía. Pero en el cielo no existe eso. So, no podemos, en ese sentido de miedo, de pensar de que Dios nos va a juzgar de cierta forma, que vamos a sentir vergüenza delante de otras personas porque la gente va a saber. I don't think that's how it works. Like, it's not gonna be like No this sé cómo va a display ocurrir. there for like everybody to mock you because en el cielo no hay llanto, no hay temor, no hay nada que sea de sensación y de emociones tristes y de vergüenza. Eso no existe en el cielo. So, ¿cómo Dios lo va a hacer? Bueno, He's perfect and that's why I'm not God. Yo creo que en algún punto, esto es mucha especulación, mucho de mi opinión, no puedo decir que es así, en mi opinión. Debe haber algo, no sé cómo, en que sí seamos confrontados en un momento dado Sí. y que rindamos cuenta y que sí sintamos en ese momento, no sé cómo ni cuándo, sé que va a ser solo con Dios y Dios no va a exhibir mis pecados a la luz de nadie. Eso es lo que creo. Y en que sí seremos confrontados personalmente ante Dios. No sé si a nivel de conciencia, en ese momento que estemos en el cielo, no sé cómo va a ser, pero sí va a haber una confrontación porque es el momento en que uno tiene que rendir cuenta, al menos inicial. Y sí, de alguna forma seremos confrontados al rendir cuentas. Eso también debemos tener presente de que Jesús va a premiar según las obras. Nosotros somos salvados por gracia, pero somos premiados por obras. Búsquenlo en la Biblia. Sí. Búsquenlo en la Biblia. Santiago 2:17. Jesús va a premiar en el cielo según nuestras obras. Hay un sinfín de versículos en el Nuevo Testamento que nos habla de que Jesús va a premiar por nuestras obras, según nuestra fidelidad, según nuestras obras. Obras es la palabra que usa, obras, trabajo, porque nosotros fuimos salvados para buenas obras. Y según las obras de nuestra fidelidad seremos premiados. Eso lo podemos hablar algún día, quizás en Zoom, ampliamente. Entonces, sí, Jesús va a premiar a las personas de manera diferente. Ahora, creo, esta es mi opinión, creo que el parte del premio es algo así como niveles de gozo y de dicha, no sé cómo, pero es algo así. Porque no creo que sea diferentes anillos. Yo tengo más premios porque tengo 5 anillos en la corona. De hecho, no creo que haya corona en el cielo. Es que tengamos que peinarnos y usar corona. No, simplemente la corona es recompensa, La corona es de honra, es premio. ¿Entiendes? Entonces pensemos que es un mundo espiritual, cuando no son verdades espirituales, son realidades espirituales, que no necesariamente no hay un trono, recuerden, aunque Jesús está sentado en el trono. ¿Entiendes? A la diestra. Jesús tiene, de aquí para allá no hay Dios, es decir, de ahí es derecha de Dios. ¿Entiendes? Son principios espirituales. Pero creo que sí hay un grado de gozo, de deleite, de realización, de significado, de toda esa gloria. ¿Por qué? Porque tú vas a estar diciendo, a Dios no se te va a borrar el disco. Tú vas a ser tú misma. Tú vas a ser tú mismo. Tú vas a recordar tu vida antes de llegar al cielo. Tú vas a tener tu identidad. Tú vas a seguir siendo Jennifer por toda una eternidad. Tú vas a seguir siendo Stanley toda una eternidad. Y Christopher toda una eternidad. Tú vas a ser la misma persona. Y tú vas a seguir teniendo conciencia de tu familia, que va a estar ahí, y de tus hermanos. Y nosotros vamos a estar en el cielo un día recordando este día en que hablamos esto. Y nos vamos a recordar, y nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar, y nos vamos a reír hasta morir de la risa. Por el gozo de estar en el cielo y haber vencido nuestro peregrinaje, y haber vencido el pecado, y habernos santificado para el Señor, y haber predicado el Evangelio. Y todas esas buenas obras y todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todo lo que tú viertes para el reino de Dios se te va a revertir a ti en grados de gozo, de deleite en la eternidad, porque tú dices, vas a decir, valió la pena. Y no va a ser como aquellos que van a huir avergonzados diciendo, bueno, cuando pude decir no dije, cuando pude hacer no hice, cuán mezquino queriendo vivir para mí mismo.
invertir todas las cosas en mis propios esfuerzos, en mis propias metas, y mira ahora todo eso es basura, quemado por el fuego. ¿Entiendes? Pero ese día en la eternidad, parte del premio va a ser ese. El saber que todo lo que creíste, todo lo que viviste y todo lo que hiciste por el reino, valió la pena. Jesús dijo la verdad. Y ahora estarás allí, dándole gloria y alabanza a Él. Amén. Amén. Entonces, si tienen alguna pregunta, lo hacemos de manera personal, pero creo que es un buen punto para terminar y dar gracias al Señor.